¿Alguna vez has sentido que no avanzas aprendiendo una lengua o sientes que es imposible que mejores o que aprendas esa nueva lengua que te habías propuesto? Pues tranquilo, porque este vídeo es para ti. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En este vídeo voy a explicarte qué factores están haciendo y están bloqueando que aprendas una lengua. Todo basado en métodos científicos y además en este mismo vídeo voy a proporcionarte una aplicación, una web completamente gratuita con la que vas a poder desatascarte, dejar de sentirte mal con respecto a esa lengua y aprender y retomar el rumbo de esta lengua sin sentir que estás estudiando. Así que todo ventajas. Empiezo aclarando algo muy importante. Yo soy profesora de español a extranjeros y que todo lo que voy a contar aquí está basado en mis estudios, como también en mi experiencia como estudiante de lenguas y también como profesora. Con esto aclarado, voy a hacer un poquito de teoría, pero ya verás cómo vas a sentirte súper identificado cuando te explique todo esto. Vamos allá. En 1987, Stephen Krashen formula la hipótesis del filtro afectivo. Y tú dirás, ¿y qué es el filtro afectivo? Esta teoría afirma que las emociones, todos los factores emocionales que nos rodean, afectan de una manera directa a nuestro aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras. ¿Por qué es tan importante este filtro afectivo y qué te supone a ti que estás viendo este vídeo? Si no cuidamos nuestro filtro afectivo, puede provocarnos un bloqueo en el dispositivo de adquisición de lo que ya habló Chomsky, que es nuestra capacidad innata de adquirir lenguas. Así que si no cuidamos nuestro filtro afectivo, muy probablemente te bloquees, te atasques y no puedas aprender una lengua o las lenguas que te hayas propuesto. Por ejemplo, cuando somos niños el filtro afectivo es muy bajito y eso se debe a que estamos muy nuevos en este mundo, pero en el momento en el que empezamos a crecer y empezamos a sentir vergüenza, miedo a equivocarnos, cuando evitamos ser objeto de burla de los demás compañeros de clase, ¿te suena esto? Todo eso provoca que el filtro afectivo nos bloquee nuestro sistema de adquisición de lenguas. Vamos a andar muy rápido en qué factores nos afectan y después vamos a ver cómo repararlos, pero es muy importante que tengas en cuenta cuáles son para poder identificarlos. El primero es la motivación. Cuanto más motivación tenga una persona, siempre va a ser más eficiente, y si lo volcamos en las lenguas es igual. Hay varios tipos de motivación: intrínseca, extrínseca, instrumental, pero no es objeto de este vídeo. Aquí a grandes rasgos nos vamos a quedar con la motivación, así grosso modo. Otro factor a tener en cuenta y que está dentro de este filtro afectivo es la ansiedad. La ansiedad, por ejemplo, se manifiesta en el aprendizaje de lenguas segundas o de lenguas extranjeras, poca participación o también con un perfeccionismo exagerado y que no nos permite avanzar. Aquí sí quiero pararme y contarte los tres tipos de ansiedades que están conectadas con el aprendizaje, la adquisición de segundas lenguas o lenguas extranjeras, porque estoy segura de que te vas a sentir súper identificado. La primera es la aprehensión comunicativa, que es el miedo a comunicarnos. Personas que son muy intranquilas, quizá tímidas, se van a sentir frenadas por este miedo a comunicar. Y cuidado, no estoy diciendo aquí que, por ejemplo, una persona tímida no puede aprender lenguas, porque está comprobado que tus rasgos de personalidad de tu primera lengua, de tu lengua materna, no afectan a la segunda lengua. Tal vez tú en tu primera lengua, en tu lengua materna, eres una persona súper extrovertida, habladora, pero sin embargo a la hora de aprender inglés no eres capaz o te da mucho miedo hablar. Bueno, pues aquí tenemos la aprehensión comunicativa. Otro miedo muy típico, y este seguro que lo has sentido igual que lo he sentido yo, es la ansiedad por pruebas. Es ese miedo que tenemos cuando nos vamos a enfrentar a un examen, a un test, a una prueba y sentimos, aunque lo hayamos estudiado mucho, que no estamos preparados. También tenemos el miedo a la evaluación negativa, es decir, sentir cuando hemos hecho una prueba o simplemente cuando vamos a decir algo, tenemos miedo a ser juzgados, a que los demás se rían de nosotros, a que piensen algo negativo de nosotros y con lo que tenemos que trabajar. Pero bueno, esto es tema más psicológico. Adicionalmente, un investigador, Sánchez, en 2012 reconoció otros tipos de ansiedades que yo creo que son muy importantes y que también te vas a sentir muy identificado. Tenemos, por ejemplo, factores como la competitividad, que para unos estudiantes puede ser muy estimulante, para otros, sin embargo, no, es una losa completamente. También tenemos la identidad y el choque cultural. Este es el nivel de ansiedad que experimentamos cuando sentimos que estamos en una nueva comunidad donde no encajamos del todo. También son generadoras de ansiedad las actividades y prácticas dentro del aula, y es que, como he dicho antes, el miedo a hacer el ridículo, a que otros se rían de nosotros, genera mucha ansiedad.
Y la última de ellas es la prohibición de utilizar la lengua materna en el aula. Sé que me veis algunos profesores y que muchos pensaréis que lo mejor para aprender una lengua es bloquear la lengua materna y avanzar solo con la lengua segunda o extranjera, pero esto es un craso error. Esto depende del estudiante, pero hay estudiantes que se van a sentir muy frustrados y seguramente os ha pasado, me pasó a mí también con el inglés, y es que yo me sentía súper frustrada al no entender exactamente qué es lo que decía, y el sentir ese estrés, esa desconexión con lo que estaba pasando en el aula me impedía completamente, y es normal, aprender en este caso la lengua inglesa. Y ahora ya cerramos el apartado de ansiedad y nos vamos con el tercer factor que está dentro de este filtro afectivo y que tenemos que vigilar muy de cerca, y esa es la autoestima. En el caso de aprendientes de lenguas, la autoestima se conecta con el juicio que hacen los estudiantes de sí mismos con respecto a esta lengua, si la hablan bien, si no, si entienden, si no, todo esto. Tenéis que tener muy presente que la autoestima es algo que se va formando a lo largo de nuestra vida, y cada autoestima es también completamente diferente según las circunstancias vitales y las experiencias que hayas tenido. Vamos ahora con la solución, porque tú dirás, ok Elena, he detectado que tengo ansiedad, ¿qué hago para poder aprender lenguas? Bueno, pues no te preocupes, porque el investigador Fonseca dio una solución para estos problemas. Para la motivación tenemos que tomar riesgos y además premiarnos si lo hemos hecho. Para la ansiedad, Fonseca comenta que hay que utilizar en clase actividades como música y también conectadas con la risa. Y para la autoestima, finalmente, Fonseca dice que es muy bueno escribir un diario de aprendizaje con las nuevas palabras aprendidas y también comunicar y expresar tus sentimientos conectados con esa lengua. Si estás frustrado, habla con tu profesor o habla con algún igual a ti. Estos son consejos como muy científicos, muy globales y muy grandes tal vez, pero yo te voy a dar mis consejos más chiquititos, más pautados. El primero de todos es que hables antes de pensar, y dirás, normalmente es al revés, Elena. No, oye, y antes de que sigamos, ¿todavía no te has suscrito? Después de todo lo que te he contado, venga, que gratis, suscríbete, que ya te voy a dar un regalito. Es que, ¿qué más quieres? Suscríbete, que tengo vídeos que te van a encantar. ¿Ya lo has hecho? Estupendo, seguimos. No dejes que la ansiedad te frene. La ansiedad es una emoción que aparece muy rápido y hay que atajarla antes de que aparezca. Así que cuando veas una oportunidad de hablar, habla sin miedo, no pasa nada. Lánzate y ya verás como poco a poco esta práctica va a hacer que le pierdas el miedo y que poco a poco avances. El segundo consejo que te doy es que entiendas que aprender una lengua es una carrera de fondo. Normalmente este tipo de vídeos de aprender una lengua en 7 días es algo que a mí en particular no me gusta mucho, y es que es muy difícil aprender una lengua en un tiempo tan corto, y si para alguien es posible, quizá para la mayoría no, y para esa mayoría está provocando un estrés adicional por no llegar al objetivo que se ha propuesto. Así que no, sin prisa pero sin pausa. Mi tercer consejo es que entiendas que no es una competición, no hay que correr, no hay que compararse con nadie. Da igual si fulanito ha aprendido inglés más rápido que yo o si fulana habla perfectamente inglés porque va a clases de X. Da igual, tú tienes tus experiencias vividas, tú tienes tu filtro afectivo, tu personalidad. Todo eso es lo que está modulando y está cambiando tu proceso de aprendizaje. Así que no te compares, eres una persona única y tu proceso es tu proceso. Como punto número 4, mi consejo es que busques una escuela que se adapte a ti y donde te sientas cómodo. Esto, por supuesto, si puedes permitírtelo, pero en general yo diría que si encuentras una escuela que se adapte a ti y a tus necesidades, ya verás como tu aprendizaje enseguida empieza a crecer y empiezas a soltarte. Porque cuando encuentras una escuela que funciona contigo es maravilloso. Como punto número 5, te recomiendo que conectes con iguales. Por eso es muy importante, sobre todo cuando nos apuntamos a clases en una escuela, seamos realistas con nosotros mismos. ¿De qué nivel tenemos? Si tenemos un nivel A1, no pasa nada, no es ninguna vergüenza en un nivel A1 con gente como nosotros, porque ya veréis cómo conectando con gente que tiene nuestro mismo nivel, nuestras mismas carencias, todo se va a volver más fácil y en un ambiente de empatía todo florece mucho mejor, os lo digo yo. Punto número 6 es algo que yo defiendo en mis vídeos de verdad a fuego y a muerte, y es que hay que jugar con la lengua. Aprender una lengua no puede ser solo estar leyendo listas y aprendiendo gramática de memoria. No, tienes que jugar, tienes que buscar la forma lúdica de aprender una lengua, con videojuegos, con aplicaciones. En este vídeo te traigo una cosa lúdica que te va a encantar, pero eso va a venir ahora.
Como número 7, la práctica es el mejor antídoto. Ya verás como al principio es normal que si nunca te habías preocupado por tu filtro afectivo te sientas un poco, bueno, que no puedes, me da vergüenza, tengo miedo, pero poco a poco ve soltándote, ve practicando, porque cuanto más practiques, mejor va a ser para ti y para tu aprendizaje de esa segunda lengua o lengua extranjera. También conectado con esto anterior, es que equivocarse es algo bueno. Tenéis que entender que un error no es nada malo y que de hecho cuando nos equivocamos se abre una puerta a un aprendizaje nuevo, porque gracias a equivocarnos vemos lo que nos falta, vemos lo que necesitamos arreglar, mientras que si no hablamos, no nos equivocamos, no vemos dónde tenemos que mejorar. Así que habla, equivócate y de esta manera verás cómo tu aprendizaje se multiplica. Mi consejo número 9 es que intentes convertir los pensamientos negativos que detectes en pensamientos positivos. Y dirás, Elena, esto es psicología pura y dura. Mirad, como estudiantes tenemos que celebrar lo que ya sabemos. Tienes que apoyarte en las cosas que ya sabes y disfrutar de, bueno, ya lo he conseguido esto, ole yo. Y no centrarte tanto en, todo lo que falta, madre mía, tengo que aprender el subjuntivo en español, No. No pienses en lo que falta, piensa en lo que ya tienes y ya has ganado. Y ese enfoque te va a ayudar mucho más. Por último, algo en lo que insisto muchísimo en todos mis vídeos es que consumas muchos contenidos audiovisuales y leas. Y es que es una manera lúdica, además son cosas que a ti te van a interesar y te van a gustar y por lo tanto van a facilitar el aprendizaje. En fin, buenísimo para todo. De hecho, si te interesa, hice un vídeo que te dejo por aquí donde os regalé un planificador para estudiar lenguas con mi enfoque más lúdico, pues viendo vídeos, leyendo, pero bueno, no te cuento nada, te lo dejo aquí. Échale un ojo cuando termines este vídeo que seguro que te gusta. Y bueno, después de soltaros todo este rollo teórico de Fonseca, de Sánchez, de científicos, de qué dice la neurociencia de aprender lenguas, ahora viene mi regalo. Y es que para los que habéis llegado hasta aquí, después de entender todas las bases, vais a disfrutar esto muchísimo. Y es que os traigo una aplicación, es también una web para que controléis vuestro filtro afectivo, para que sintáis que estáis aprendiendo sin estudiar y además de una manera lúdica, que es lo que a mí me gusta, aprender jugando, qué mejor. Os voy a poner la aplicación en cuestión en pantalla, así podéis verla conmigo. Mirad, lo que tenemos que hacer es irnos a Google y en Google tenemos que escribir Lyrics Training. Como veis, yo lo he buscado antes, así que me aparece aquí y es esta de aquí, Lyrics Training. Si clicamos, veis cómo se nos desglosa esta web. También tenéis una aplicación para Android, para iPhone también. Aquí arriba, como veis, podemos seleccionar el idioma que estamos aprendiendo. Tenemos inglés, tenemos también español y según qué idioma tenemos unas canciones u otras. Por ejemplo, yo quiero repasar Despacito y vamos a decir que tengo un nivel, venga, intermedio. Nos vamos aquí, iniciamos el juego. Podéis crearos una cuenta gratuita o no. Yo veis que no tengo y funciona perfectamente. Así que iniciamos y lo que hay que hacer es completar las palabras de la canción. De esta manera tan lúdica, con música, vais a recordarla mejor, porque ¿quién no le ha pasado que es capaz de recordar millones de canciones y sin embargo un tema de clase es complicadísimo? Vamos a empezar esta canción. ¿Veis que yo voy completando? Y básicamente eso es lo que podemos hacer, completar huequitos pero con vuestras canciones favoritas en los idiomas que queráis, y estoy segura que me hace mucha ilusión compartiros esto porque sé que os va a ser muy útil. A mí es algo que me encanta, que últimamente estoy utilizando mucho y que en fin deseo que os guste. Sin más, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejarme un buen me gusta. Por aquí te dejo mi botón de suscribirte para que no te pierdas nada y por aquí tienes más vídeos de mi canal que seguro que son utilísimos para ti. Muchas gracias por estar ahí y os mando muchos besos. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!